Me encuentro esta mañana con el licenciado Rogelio Cruz Ríos. Él fue Procurador General de la Nación. Buenos días, bienvenido a TVN. Varios temas que son noticias. Estamos enfrentando una situación que son delitos conocidos y establecidos en el Código, pero en los que creo yo que ha sido procesada muy poca gente en nuestra historia, o pocos casos por lo menos de alto perfil en Panamá. Por eso se lo pregunto y por eso han hecho tanta noticia. Es decir, este peculado, el enriquecimiento ilícito, son delitos que creo que están contemplados en los códigos desde hace mucho tiempo, don Rogelio. Así es, así es. Tanto en el código actual como en el anterior de 1982 se tipifican estos delitos, sobre todo delitos contra la administración pública, especialmente el peculado, la corrupción de servidores públicos, el enriquecimiento injustificado, la concusión, en fin. ¿Qué es peculado, don Rogelio? No sé si vamos haciendo un poquito de docencia rapidito para entrar en materia. Es la conducta en la cual el servidor público se apropia dineros o bienes del Estado o malversa dineros o bienes del Estado. Es decir, no solamente la apropiación, hay varios tipos penales en esta figura de peculado, no solo la apropiación, sino la malversación, la utilización inadecuada de fondos públicos constituiría en este caso peculado. ¿Y el enriquecimiento ilícito? Es aquella conducta en la cual el servidor público, el ex servidor público y aún también algunos particulares adquieren bienes que no salen de sus ingresos lícitos. Para ello hay que hacer una especie de balance entre los ingresos lícitos y deducir de allí los gastos y las inversiones efectuadas por esa persona investigada para ver si esos gastos y esas inversiones pueden ser cubiertas o no con los ingresos lícitos. Si ese no fuera el caso, es evidente que hay un enriquecimiento injustificado. ¿Esta figura del enriquecimiento injustificado solo es para servidores públicos? No, alcanza también a particulares que participan del delito, que permiten pues que este servidor público se enriquezca ilícitamente de los bienes públicos. Ahora, pero tiene que ser específicamente con dineros del Estado o estamos hablando de dinero público, ¿no? Tiene que ser dineros o bienes del Estado. En este caso particular se han señalado a dos funcionarios, a un ministro y a un director de una entidad. En el enriquecimiento injustificado no tiene que ser dinero del Estado. Ahí no importa de dónde viene el dinero. Aquí lo que importa es cuáles son sus ingresos lícitos, se suman estos ingresos lícitos y se deducen los gastos y las inversiones efectuadas por ese servidor durante el periodo investigado, y si esos gastos y esas inversiones no pueden ser cubiertas por sus ingresos lícitos, entonces la diferencia es lo que constituiría el enriquecimiento. Que no tengas cómo justificar, por eso no se llama injustificado, ¿no? No justifica exactamente. Bien, en el caso actual ahora mismo hay varias investigaciones andando, por ahí dos que son las que más han llamado la atención, un exministro y un director de una entidad. Y la matemática saca, bueno, si gana $7,000 al mes por el tiempo que estuvo como en el puesto de ministro, que son 5 años, son 60 meses, son $420,000. Si nada más ganaste $420,000, ¿cómo tienes una propiedad de $500,000 y cómo viviste este tiempo? Porque si compraste la propiedad, ok, pero las otras cosas, lo que te costaba vivir por esos días, entonces la matemática no da. ¿Qué hace un ente de investigación? Usted fue procurador, ¿qué hace un fiscal ante una situación como esta? Bueno, el gran problema en este delito es que la Ley 59 de 1999 establece que es la Contraloría General de la República la que determina el enriquecimiento injustificado. Y esto tiene alguna lógica, porque es la Contraloría, a través de su departamento de auditoría, la que hace ese balance, es decir, suma los ingresos lícitos menos las deducciones y también resta
los gastos y las inversiones para ver si estos gastos y estas inversiones pueden ser o no cubiertas por los ingresos lícitos netos del servidor público investigado. El problema es que el Ministerio Público no tiene suficientes contadores públicos, auditores, que hagan este trabajo. En el caso de Alejandro Moncada, siento que el fiscal Pedro Miguel González tendrá una misión casi imposible. La Asamblea no cuenta con peritos, contadores, para determinar si en efecto los ingresos lícitos del magistrado pueden cubrir sus gastos y sus inversiones. La Asamblea no tiene una estructura forense como sí la puede tener quizás el Ministerio Público. Ni siquiera el Ministerio Público la tiene adecuadamente en cantidad suficiente. Incluso la Contraloría General de la República se ha venido quejando que no tiene los auditores suficientes para la gran cantidad de auditorías que se están pidiendo. De manera que aquí hay un problema gravísimo que va a significar falta de investigación, mucha demora en la investigación y, por supuesto, un cierto grado de impunidad. Hablaremos con las universidades porque hay una demanda grande de auditores, entonces, por lo que usted me dice, y considerando todo lo que hay que auditar en los próximos meses o en los próximos años. Don Rogelio, un delito como este, ¿qué tipo de sanciones conlleva o qué tipo de medidas se pueden tomar? Hay quienes hoy reclaman por qué no hay nadie preso todavía ante algo que parece evidencia muy grande. Yo he dicho que muchas de las evidencias están en los medios, aunque ya el propio fiscal habló de una cautelación importante que andaba por los 7 o 9 millones de dólares. O algún otro tipo de medida, es decir, ¿cómo sabemos que esta gente no se va a ir corriendo del país? ¿Hay alguna? Él puede ya tomar alguna medida de estas como impedimento de salida, algún tipo de medida cautelar, o todavía necesita más evidencia, o es otra autoridad quien lo ordena? Mire, yo no he tenido oportunidad de visitar la Fiscalía para revisar estos expedientes. Me interesa mucho hacerlo. Pero en principio pienso que el fiscal anticorrupción encargado de estos casos, él está cautelando bienes, pero él no ha podido tomar o imponer medidas cautelares porque él todavía no ha formulado cargos. Tiene que formular cargos entonces. Él al formular cargos impone medidas cautelares, pero por personales. Cautelares personales, porque a los bienes ya están. Los bienes ya, él puede hacer eso, él puede dentro del sistema inquisitivo en que se tramitan estos casos del señor Ferrufino o del señor Guardia, a diferencia del caso del magistrado Alejandro Moncada, en este sistema inquisitivo el fiscal puede cautelar bienes, pero al momento en que él imponga medidas cautelares personales, tiene que formular cargos para que la persona se defienda, para que constituya defensa y para que presente pruebas y demás. Ante estos casos estamos ante la presunción de inocencia siempre. Sin embargo, en el enriquecimiento injustificado, me explicaba un abogado, donde hay algo, creo que llamaban la carga inversa, algo así. La inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba. Es decir, acá tú tienes que demostrar cómo conseguiste tus bienes y no es el fiscal que tiene que probar que esos bienes son ilegales. Algo así entendí. Ayúdeme, por favor, a comprender esto. Sí, así es. Olvidándonos de aquellos delitos de drogas y demás, en que también hubo una inversión de la carga de la prueba. En el caso del enriquecimiento injustificado, desde el Código del 82 y por supuesto con el actual también, el investigado tiene que demostrar la licitud de sus bienes. Es él el que tiene que demostrar que sus gastos y sus inversiones entran dentro del monto total de sus ingresos netos durante el periodo investigado. Por eso la Contraloría General de la República, al iniciar este procedimiento, le permite al investigado que aporte sus pruebas, de manera que la Contraloría pueda determinar si hubo o si no hubo el enriquecimiento injustificado. Y en el caso de que lo hubiese,
la Contraloría entonces envía el expediente al Ministerio Público para la investigación penal. Ahora, depende de la Contraloría todavía. O el Ministerio Público puede pedirle a la Contraloría audite a esta persona o audite a esta institución. Claro que sí. En el pasado, por ejemplo, Ana Matilde Gómez, siendo Procuradora General de la Nación, pidió, una vez iniciado el gobierno de Martín Torrijos, al Contralor General de la República que iniciara una investigación por enriquecimiento injustificado de una persona. Y así se hizo. El Contralor actuó e hizo la investigación. Por eso digo yo que en estos casos de enriquecimiento injustificado no hay que olvidar la Ley 59 del 99, porque ya hay jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el Ministerio Público no puede investigar por enriquecimiento injustificado sin que previamente la Contraloría haya determinado que existe ese enriquecimiento injustificado. ¿Es la Contraloría quien audita a la persona entonces? Es la Contraloría la que audita y la que determina si existe o no el enriquecimiento. Y en tal caso remite el expediente al Ministerio Público. A la persona que le toca, a la persona que es señalada en este caso, entonces, buscar sus documentos y decir, bueno, esta casa yo la tengo con una hipoteca. Exacto. O con la plata que me prestó mi tío. Exacto. O con una herencia que recibí, o vendí otro terreno que yo tenía antes. Exactamente, porque indudablemente que hay que presentar la denuncia con una prueba sumaria, es lo que dice la Ley 59. Y entonces, como la Contraloría solo conoce algunos gastos, algunas inversiones y el sueldo del funcionario, este funcionario tiene que decir, bueno, además de mi sueldo, tengo este otro ingreso, tengo este préstamo, tengo esta donación, en fin, tengo esta herencia. Que los funcionarios están limitados en algunas circunstancias de recibir algún tipo de... Yo no puedo decir, Rogelio Cruz es mi padrino y por eso él me regaló $1 millón y yo lo tengo regalado porque él es mi padrino. Pues. Bueno, en el caso de jueces, sí, de magistrados, de agentes del Ministerio Público, indudablemente esto podría constituir algún otro delito, alguna falta, pero en general cualquier servidor público puede ser capaz de ganarse la lotería o de tener un tío rico que muere y le deja una herencia, en fin. Pero todo eso tiene que probarse. Caballos y lotería. Recuerdo una vez un funcionario decir algo cuando le preguntaban de dónde había sacado tanta plata. Creo que usted era procurador cuando aquello. Sí. Él le preguntaba, ¿se puede decir algo así? Sí, pero hay que probarlo. Hay que probar que en efecto se ganó la lotería o que ganaba carreras de caballo. Todo eso hay que probarlo, no basta con decirlo. ¿Hay manera de probar eso? Hay maneras de probarlo, por supuesto que sí. ¿Y eso sería su justificación? Eso podría ser la justificación o parte de la justificación. Cuando usted se gana la lotería le extiende un cheque, ¿verdad? O te hace un comprobante. O le hace un comprobante de manera de que es una forma clara de establecer que hubo un ingreso adicional al salario mensual del servidor. ¿Qué hay de otras circunstancias alrededor de esto? Por ejemplo, hay unos depósitos en banco. Yo llego al banco al que he ido toda la vida y el cajero me conoce. Y si llego con $8,000, $9,000, el cajero, don Eduardo, y me pregunta alguna cosa, me saluda, me pregunta por mi mamá, por mi familia, pero aún así me pide justificación de esos $9,000. ¿Cómo yo deposito $1 millón en el banco? Don Rogelio. No, y seguramente ese depósito no se hizo un día, llegó hasta ese monto a través de una serie de depósitos, generalmente en efectivo. Todo eso será materia de investigación, obviamente, para determinar si hay también responsabilidades. El banco debe notificar, o el oficial de cumplimiento debe notificar a la unidad de análisis financiero, ¿no? Y la unidad de análisis financiero debe notificar al Ministerio Público de estas alertas rojas, de estos depósitos irregulares que denotan la posible comisión de algún delito. Me quedo con eso, gracias a Rogelio Cruz Ríos, ex Procurador General de la Nación, por ayudarnos a entender parte del panorama que se está viendo. En este momento me dijo que va a visitar Fiscalía para ver el expediente, así que una vez tenga eso, nos ponemos en contacto nuevamente.